Vaishnava Thakura Doyara Sagara Edashe Karuna Kari Vanchakalpatarubhyacha kripasindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna, buenas noches, muchas gracias por estar acá, por estar en presencia, por acompañarme en este intento de servicio devocional. Estamos estudiando a profundidad el tema de los nama aparat, de las diferentes ofensas que debemos evitar al cantar el santo nombre del Señor Krishna. Y el día de hoy vamos a estudiar la cuarta y la quinta ofensa. Entonces, ¿por qué es importante evitar las ofensas en el canto del santo nombre? El Hari Bhakti Vilas nos recomienda Tasmin cha bhagavan namnim jagat ekopa karinim vishwaika sevyem matinmam aparadam vivaryayet. Evita cometer aparat en relación al nam de Bhagavan, pues el santo nombre es el único benefactor y el objeto de servicio para todas las entidades vivientes. Y pues como ya sabemos, el canto del santo nombre es el Yuga Dharma o el deber prescrito en esta oscura era de Kali. La cuarta ofensa es llamada Sruti Shastra Nindanam. Y pues según el Hari Bhakti Vilas 11.522 se refiere a criticar a los Srutis y los Shastras, las escrituras sagradas relacionadas con el Dharma. Entonces vamos a explicar un poco, sin profundizar, pero teniendo algún concepto, algún marco, qué son los Srutis, qué son los Smritis, qué son los Puranas, qué son los Itihasas. Obviamente todo esto es un gran tema de estudio, sería una clase completa, pero acá vamos a explicar las generalidades. Entonces, existe la literatura védica, los Srutis, y existen los suplementos de esta literatura védica. Y podemos decir que a grandes rasgos podemos dividir el conocimiento espiritual en Paravidya y Aparavidya. Entonces, Paravidya es la sección del conocimiento espiritual que trata más de la interacción de las modalidades de la naturaleza, del universo material, de los devatas, ¿sí? Y de aspectos relativos del conocimiento. Y por otra parte tenemos el Aparavidya o el conocimiento relacionado con el campo espiritual y con la relación eterna que tiene la Jivatma, el alma individual, con la suprema personalidad de Dios. Entonces dentro de la Paravidya se incluye los cuatro grandes Vedas, Rig Veda, Yajur Veda. Ojo, no es Ayurveda. Ayurveda es la parte de la ciencia médica dentro de los Vedas, es Yajur Veda. Entonces Rig Veda, Yajur Veda, Samaveda y Atharva Veda, que son los cuatro Vedas originales. Y además de esto tenemos las diferentes componentes. ¿Para qué? Para poder entender los Vedas, para poderlos pronunciar de manera correcta, para entender la etimología de las palabras. Entonces tenemos Siksha, en este contexto Siksha se refiere a la fonética. Tenemos Kalpa, que son los manuales para la ejecución de los sacrificios védicos. Entonces en los Vedas, en el Rig Veda se van a describir muchos sacrificios para los diferentes devatas, semidioses. Tenemos Vyakarana, que es la gramática sánscrita. Nirukta, que es la etimología. Chanda, que es la métrica. Yotisha, que es la ciencia de la astronomía y de la astrología. Y esta parte entonces es conocida como los Srutis. Y por otra parte, entonces tenemos el Aparavidya, el Paravidya, o la parte superior del conocimiento de los Vedas, y allí pues incluye
el Vedanta Sutra, que son los aforismos que tienen que ver con la conclusión de los Vedas. Tenemos los Upanishads, cada uno de los Vedas tiene 4 divisiones. Itihasa, Brahmana, Aranyaka, Upanishad, Upanishad de la sección esotérica, que trata de la comprensión del Brahman, de la verdad absoluta, dentro de los Vedas, y otros textos de conocimiento a través de los cuales se puede obtener a la verdad absoluta, la comprensión de la verdad absoluta. Este es un mantra en el cual se describen los diferentes Vedas que está en el Mundaka Upanishad. Ahora, en el Srimad Bhagavatam se describe un quinto Veda y nuestros Purvacharyas, nuestros acharyas previos han descrito también un quinto Veda. ¿Y cuál es ese quinto Veda? Son los Itihasas. Las Itihasas son las diferentes historias. Y dentro de las principales historias, pues tenemos el Bhagavad Gita, que está dentro del Mahabharata, tenemos el Ramayana y tenemos el Harivamsa. Entonces, Itihasam Puranam Cha Panchamo Veda Uchate. Los Itihasas o las historias como el Ramayana y el Mahabharata, y los Puranas, tenemos 18 grandes Puranas y tenemos 18 pequeños Puranas o Upapuranas, y pues tenemos el Srimad Bhagavatam, que es el Amal Purana, el Purana Inmaculado. Entonces los Itihasas como el Ramayana y el Mahabharata y los Puranas son conocidos como el quinto Veda. Esto está explicado en el Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 4, texto 20. Entonces tenemos acá a grandes rasgos el compendio de la literatura védica, que debe ser respetada, ¿sí? O pues se ha traducido comúnmente esta cuarta ofensa como respetar la literatura de los Vedas y toda la literatura que concuerde con la versión védica. Ahora, dijimos que había una parte más profunda de los Vedas que trata ya de la relación del alma con la suprema personalidad de Dios, pero hay otras secciones de los Vedas. Entonces está la sección Karma Kanda de los Vedas, que tiene que ver con los diferentes rituales para obtener beneficios materiales a través de una práctica ritualística. Tenemos la sección Jnana Kanda, en el cual se describe la comprensión impersonal de la verdad absoluta. Y tenemos la sección Bhakti Kanda, en el cual se describe el desarrollo del amor y de la devoción hacia la verdad absoluta. Y a pesar de que nosotros no somos seguidores, por ejemplo, del sendero del Karma Kanda, los Vaishnavas, sí tenemos que respetar esta literatura. ¿Por qué? Porque el Ser Supremo la ha colocado dentro de los Vedas para cumplir un propósito y para ayudar a cierto tipo de personas que en este momento tal vez no tengan la elegibilidad para practicar Bhakti de forma pura, pero que quieran empezar un proceso místico, empezar un proceso ritualístico, empezar a hacer ofrendas a los diferentes devatas. Por lo tanto, todas las escrituras védicas que han sido reveladas tienen que ser respetadas, reverenciadas para poder cantar el santo nombre sin cometer ofensas. Ahora, así como hay una literatura que es respetada, y hay una literatura entonces que trata más sobre la interacción de Maya, sus diferentes energías y los devatas que rigen, que controlan este universo material. También hay una literatura, ya lo explicamos, la sección Paravidya, que tiene que ver con la trascendencia, con el desarrollo de nuestra devoción hacia el Ser Supremo. Asimismo, hay otra literatura que no es recomendada leer dentro de nuestra práctica espiritual, dentro del cultivo del Bhakti. Srila Jiva Goswami en el Bhakti Sandarbha, en el Anucheda 265, explica al respecto. Los seguidores de Dattatreya Rishi, de Rishabdev y otros critican abiertamente los Shruti Shastras. Ahora tengan cuidado, ¿por qué? Porque tanto Dattatreya como Rishabdev son diferentes encarnaciones del Ser Supremo que tienen cierto empoderamiento y que vienen a exponer una filosofía. Por ejemplo, las enseñanzas del señor Rishabdev las vamos a encontrar en el quinto canto del Srimad Bhagavatam, y uno tiene que respetar al señor Rishabdev como una encarnación de la Suprema Personalidad de Dios, pero después de eso entonces vinieron unos seguidores
que no entendieron la esencia de esta filosofía expuesta por el señor Risavdev y después crearon un proceso. De ahí podríamos decir que son las raíces del jainismo, y gradualmente entonces pues ellos olvidaron lo más importante de este conocimiento, que es el cultivo de nuestra relación eterna de amor por el Supremo. Por lo tanto, cuando el Señor Supremo se encarna como un filósofo, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones su filosofía no va a ser fácil de entender, no va a ser, digámoslo, evidenciada directamente, y algunas personas van a tomar estas diferentes filosofías que el Ser Supremo expone y van a crear sus propios procesos espirituales, y pues acá vemos en el caso de los seguidores de Dattatreya y Risabdev que al final terminan rechazando los Vedas y rechazando, por así decirlo, el Sanatan Dharma. Por lo tanto, entonces, como ellos son críticos, critican los Shruti Shastras, entonces pues simplemente no tenemos contacto con este tipo de filosofía que están exponiendo. Y pues otro ejemplo de esto es este gran místico llamado Gorakshanath. Entonces él viene de la escuela de Matsyendranath. Matsyendranath en su época tuvo una escuela gigantesca en toda India llamada la Escuela de Nath, y él hizo una adaptación, una estrategia de prédica. Entonces el Astanga Yoga, expuesto por el sabio Patanjali, empieza con yamas ni yamas, con reglas y con observancias para la práctica de yoga. Y después de esto, entonces viene asana y pranayama, la parte de las asanas, que son posturas para sentarse a meditar, y pranayama, las técnicas de meditación. Después de esto ya vienen los procesos superiores dentro del Astanga Yoga, que son pratyahara, interiorizar la conciencia, y finalmente las técnicas de meditación, dharana, dhyana, y finalmente samadhi, o el estado de supraconciencia. Pero en la escuela de Nath, entonces Matsyendranath, él dijo: como la gente ya no tiene la calificación para empezar practicando yamas y niyamas, vamos a dejar de lado yamas y niyamas y vamos a empezar por la práctica de Hatha Yoga, de asanas, de pranayamas, de posturas. Y también él introdujo que sus seguidores hiciesen el proceso llamado Sat Kriya, o el proceso de diferentes técnicas de limpieza, detoxificación del cuerpo, lavado de los intestinos, lavado de los senos paranasales, lavativas, enemas, etcétera, para poder purificar el cuerpo físico. Y él dijo: después de que ellos ya están purificados, hayan practicado Hatha Yoga, allí ya van a poder practicar yamas y niyamas, reglas y regulaciones, y van a poder hacer avance en su proceso espiritual. Pero lamentablemente después de él entonces vino este discípulo llamado Gorakshanath, y él entonces abiertamente empezó a ir en contra de todos los seguidores de los Vedas. Y esto es un mantra de pues su doctrina llamada Siddha Siddhanta Pranali, o pues el proceso de cómo volverse un siddha, un ser perfecto dentro de la práctica del yoga. Él dice: los seguidores de la filosofía Samkhya, es decir, los seguidores puros del señor Kapila Dev, que podemos encontrar todo este hermoso conocimiento en el tercer canto del Srimad Bhagavatam; los Vaishnavas, los seguidores de los Vedas; los Brahmanas Martas; los Sannyasis, que se dedican al estudio del Vedanta Sutra, es decir, los Sannyasis de la escuela de Sankaracharya; los adoradores de Surya Dev; los adoradores del señor Shiva; los materialistas; los budistas; los jainistas. Todos ellos simplemente pierden su tiempo al seguir los procesos védicos, al estudiar los Vedas. Por lo tanto, la persona cuerda que desee la perfección espiritual debe seguir solamente el proceso del Siddha Yogi, que es el proceso que le explica de cómo desarrollar las diferentes perfecciones de la práctica del yoga místico, Ahima, Lahima, Praptima, etcétera, que pues para un Vaisnava son simplemente una inútil pérdida de tiempo y de energía. ¿Por qué? Porque no están relacionadas directamente con el desarrollo del amor puro por Dios. Entonces, debido a que este yogi rechaza a todos los seguidores de los Vedas, pues nosotros también rechazamos su filosofía. ¿Por qué? Porque precisamente está cometiendo esta cuarta ofensa, Shruti Shastra Nindanam, que es ofender o blasfemar la literatura védica, los Smriti, los Dharma Shastras y obviamente los seguidores de los Vedas. Bien,
Por otra parte, entonces, también a las personas que aspiran al amor puro por Sri Radhakrishna, se nos ha hecho una prohibición, un Nishedan, y este Nishedan es estudiar el comentario Saririka Bhashya del Vedanta Sutra, escrito por Sankara y pues comentado después por sus discípulos, por los seguidores dentro de la escuela Mayavada. Y acá, entonces, para dar un contexto, vamos a hablar de el encuentro del señor Chaitanya Mahaprabhu con Prakasananda Saraswati, un sannyasi muy prominente de la escuela Mayavada, quien estaba junto con muchos miles de sannyasis en Benares, y allí se encuentra con el señor Chaitanya. Entonces, pues ellos ven que el señor Chaitanya es muy hermoso, ven que el señor Chaitanya es efulgente, ven que parece Narayan mismo, pero se dan cuenta que pues él se la pasa bailando, cantando el santo nombre como un loco, por así decirlo, porque ya sabemos que el objetivo dentro de nuestra escuela es volvernos locos trascendentales, experimentar estos diferentes hasta Shadvikabhav que se van a ver a la vista de la persona externa como síntomas de locura, temblor, balbuceo, erizamiento del vello, lágrimas de los ojos, tal vez rodar por el piso. Entonces ellos decían, este Sannyasi es tan hermoso, tan joven, tan brillante, tan calificado, pero por el otro lado estás bailando simplemente, está cantando como un sentimentalista y no está dedicado al estudio del Vedanta Sutra. Entonces ellos sentían atracción al ver esta gran personalidad, pero también se sentían confundidos porque todos ellos se dedicaban al estudio árido del Vedanta Sutra. Ahora, hay un punto importante acá, que Sri Chaitanya Mahaprabhu lo respetó como Tridandi Sanyas, no como Tridandi Sanyas, perdón, Tridandi Sanyas es la escuela de Sanyas diseñada por Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Eka Anda, ellos tienen solamente una Anda, entonces Eka en relación a Ekatvam, a volverse uno con Dios, y Tridandi Sanyas de nuestra escuela en relación a entregar nuestras palabras, nuestro pensamiento y nuestro cuerpo a la suprema personalidad de Dios. Entonces él respetó a estos Ekadanda Sanyas, a estos sannyasis de la escuela Sankara. ¿Por qué? Porque eran personas santas. Recordemos que en el Srimad Bhagavatam se describe que hay dos tipos de sadhus. Unos que prefieren andar por la senda de la liberación impersonal y otros que prefieren desarrollar amor puro por Dios, los bhaktas. Pero si un sannyasi de la escuela Mayavada impersonalista tiene un comportamiento ejemplar, yo no debo criticar a esa persona, y si yo lo critico también caería en la categoría de sadhuninda, la primera ofensa que vimos, que es criticar a las personas que están dedicadas a la comprensión de la verdad absoluta. Entonces uno critica la filosofía, ¿sí? Uno critica una filosofía que ha sido desviada, o uno puede hacer un contraargumento o hacer purva paxa, pero es distinto ya coger a una persona, empezar a denigrar de ella y destruirla, porque si esa persona tiene un comportamiento correcto, pues yo tengo que respetarla. Entonces acá vemos con el mismo ejemplo personal, Sri Chaitanya Mahaprabhu, él respeta, da sus pranams a los sannyasis de la escuela Mayavada, y empieza una conversación muy interesante que podemos encontrar en el Chaitanya Charitamrita, en el Adi Lila, en el capítulo número 7. Querido Señor, por tu influencia nuestras mentes están muy satisfechas y creemos que tus palabras serán siempre razonables. Por lo tanto, ¿podrías hablar sobre el Vedanta Sutra? Entonces eso le dijeron, ¿no? Porque no nos complace solamente verte cantando. Entonces el señor Chaitanya Mahaprabhu, cuando le dijeron, ¿y por qué cantas como un sentimental, bailas? Él dijo, ¿por qué? Porque esa es la instrucción de mi maestro espiritual. Mi maestro espiritual dijo, tú no eres muy inteligente para estudiar el Vedanta Sutra. Lo cual sabemos que era una mentira, porque el señor Chaitanya Mahaprabhu en sus pasatiempos de niñez, Nimai Pandit, era el escolástico védico, el sanscritólogo más erudito de toda India. Pero él entonces, al manifestarse ya como un Vaishnava, él demuestra su extrema humildad. Trinada Pishu, Nishena, Tarorevasa Hisuna, Amanina Manadena, Kirtaniyai Sadahari. La humildad es la joya de la corona de un Vaishnava. Entonces él dice, yo soy un tonto, mi maestro espiritual me dijo, no tienes cualificación para estudiar el Vedanta Sutra, entonces solamente te pido que cantes este santo nombre. Y yo empecé a cantar este santo nombre que él me entregó,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, y de repente enloquecí y mi lengua no puede parar de cantar y salen lágrimas de mis ojos y se eriza mi vello y empiezo a rodar por el piso al cantar el santo nombre, y por eso ustedes me ven en esta condición. Pero estos sannyasis, no estando conformes, debido a que no tenían aún suficiente fe, ellos después fueron convertidos por la gracia de Chaitanya Mahaprabhu, pero en este momento ellos decían, bueno, está bien que cantes y que siga la instrucción de tu guru, pero ¿podrían hablarnos del Vedanta Sutra? Y el Señor dijo, la filosofía Vedanta consiste en palabras pronunciadas por la Suprema Personalidad de Dios, Narayan, quien asume la forma de Krishna Dvaipayana Vedavyasa para poder entregar los Vedas, el Vedanta Sutra. Los defectos materiales consistentes en errores, ilusiones, engaños e ineficiencia de los sentidos, es decir, los 4 defectos del alma condicionada, no existen en las palabras de la Suprema Personalidad de Dios. Por eso es ofensivo criticar los Vedas, porque los Vedas son apauruseya, están más allá de la lógica, de la razón y del intelecto mundano. La verdad absoluta está descrita en los Upanishads y en el Brahma Sutra, pero hay que entender los versos tal como son. Esta es la gloria suprema de su significado. Es decir, él les estaba diciendo, ustedes con su comentario impersonalista están entendiendo de forma indirecta los Vedas y al final pues están haciendo una mala interpretación, una mala exégesis de los Vedas, del Vedanta Sutra. Y acá este mantra es muy importante. En este mantra entonces Sri Chaitanya Mahaprabhu explica Gauna Britye Yepa Vashya Karila Acharya Tahara Sravane Nasha Haya Sarva Karya. Sripad Sankaracharya ha descrito todas las escrituras védicas mediante significados indirectos. Quien escucha tales explicaciones se ve gravemente perjudicado. Entonces, no es que nosotros nos estemos inventando que no estudien los comentarios impersonales a los Vedas. El señor Chaitanya Mahaprabhu, el fundador de nuestra Sampradaya, ¿sí? Somos seguidores de Gauranga Mahaprabhu, ¿sí? Gaudillas. Entonces, él mismo ha dicho, no estudies los comentarios del Vedanta escritos por los filósofos mayavadis. ¿Por qué? Porque tu bhakti se va a ver perjudicado. Porque el objetivo último de la filosofía mayavada es volverse uno con Dios y perder nuestra individualidad. Y el objetivo último, el regalo último de Mahaprabhu es que conservemos nuestra individualidad y podamos servir a la pareja divina en Sri Vrindavan Dham por toda la eternidad. Por lo tanto, son polos diametralmente opuestos, el Bhakti y la filosofía mayavada. Entonces, si tú quieres cultivar Bhakti en tu corazón y te la pasas estudiando los libros de los filósofos mayavadas, vas a perjudicar tu práctica espiritual. Sankara no es culpable, porque es por orden de la Suprema Personalidad de Dios que él ha cubierto el verdadero propósito de los Vedas. Cuando estudiamos el Brihad Bhagavatamrita, entonces de repente empiezan a glorificar al señor Shiva. Y le dicen, oh, señor Shiva, tú eres Vaishnavanam Yatasambhu, el más elevado de todos los Vaishnavas del Señor, por favor, dame tu misericordia. Y él dice, no vengan acá. Si yo fuera el más elevado, no sería llamado Bhutanat, el señor que está con todos los fantasmas, raksasas, brujas, duendes, etc. Por otra parte, yo vivo en los crematorios, yo me visto con cenizas de cadáveres, yo rijo sobre la modalidad de la ignorancia en el mundo material y además de esto, el Señor Supremo me pidió que descendiera en Kali Yuga como Sankaracharya para poder entonces predicar la filosofía monista y de esa manera desviar a las personas de la senda pura de la devoción. Por lo tanto, no soy el devoto más calificado ni la persona más elevada. Entonces acá el señor Chaitanya Mahaprabhu está diciendo de nuevo, no critiquen a Sankaracharya. ¿Por qué? Porque Sankaracharya es una encarnación del señor Shiva, quien es Vaishnavanam Yatasambhu. Pero no sigan la filosofía de Sankaracharya. No critiquen al señor Buda, porque el señor Buda es uno de los Dasavataras, de las 10 encarnaciones principales de Krishna. Pero no sigan la filosofía de Buda. ¿Por qué? Porque es una filosofía nihilista,
Es una filosofía impersonalista, se busca el nirvana y además de eso no se cree en Dios ni en el alma, solamente se cree que hay un cuerpo denso, un cuerpo físico, un cuerpo sutil y cuando el cuerpo denso y el cuerpo sutil desaparecen, se llega al estado del nirvana. No critiques a Dattatreya Rishi, no critiques a Rishabdev, pero no sigas la filosofía que crearon los supuestos seguidores de Dattatreya y de el sabio Rishabdev. Bien, por otra parte, entonces haciendo un parangón, haciendo una analogía, un símil con otras escrituras, entonces tenemos algunas declaraciones de la Biblia y el Corán. Y pues quiero que esto sea tomado con el debido contexto. Y es muy importante es muy importante respetar todas las escrituras sagradas. ¿Por qué? Porque ahí han habido muertos, porque una persona de repente quemó una Biblia, porque una persona de repente quemó un Corán, y después de eso entonces hay una guerra fratricida, hay violencia, hay muerte, y obviamente eso es abominable porque la única forma con la cual nosotros podemos imponer a Dios es a través de la fuerza del amor. Pero si intentamos imponer, si hay que imponer algo, y lo hacemos a través del odio, de la violencia, del engaño, de la duplicidad, eso no va a ser amor puro. Cuando en el amor hay imposición, deja de ser amor. Por lo tanto, tenemos que respetar todas las tradiciones, todas las escrituras sagradas, pero eso no quiere decir que compartamos sus puntos de vista. Entonces, específicamente les voy a mostrar solo dos citas, una del Deuteronomio y otra del Corán. El Deuteronomio 12:3 dice: rompe sus altares, destruye sus lugares de sacrificio, destruye sus deidades y borra de estos lugares los nombres santos. Eso quiere decir que las personas que no estén de acuerdo con mi práctica espiritual, tengo que profanar sus sitios de adoración, destruir sus altares, destruir sus deidades. Y pues obviamente no es correcto. ¿Por qué? Porque yo tengo que respetar la fe de los demás. Y de nuevo, yo no puedo imponer a Dios a través de la violencia. Y acá pues hay una gran paradoja. Las personas que hemos estudiado la Biblia sabemos claramente que el Dios del Antiguo Testamento y el Deuteronomio no es el Dios del Nuevo Testamento, es algo totalmente distinto, porque lo que vino a enseñar el Maestro Jesús pues fue amor y fue misericordia. Entonces en la antigüedad pues el que no seguía los cánones que estaban estipulados en la Biblia simplemente pues tenían que destruir esos lugares porque eran considerados idólatras. Entonces, ¿idólatras para quién? Para ellos. Pero pues en la cultura védica durante miles y miles de años se han adorado las deidades, se ha seguido el Sanatana Dharma, se ha seguido la religiosidad y uno tiene que respetar esta cultura milenaria. Por otra parte, en el Corán, el Sura al-Baqarah, el 2:39 dice: aquellos quienes no creen en nuestra fe y niegan nuestros símbolos serán residentes del infierno y permanecerán allí para siempre. Entonces, déjenme decirles que el Señor Krishna es nuestro eterno amigo, benefactor y bienqueriente. Bhaktaran Yagyata Pasa Sarvaloka Mahesvaran Sugridan Sarvabhutanam. Él es Sugrida. Sugrida significa el mejor amigo, el amigo más íntimo del corazón, el que sabe los deseos de tu corazón, tu bienqueriente, tu amante eterno. Y por lo tanto, con toda seguridad puedo colocar ahí la mano sobre el Bhagavad Gita y jurar que el Señor Supremo nunca va a enviar un alma al infierno eterno. Eso no existe porque sería totalmente la antítesis del príncipe del amor y de la misericordia que es Bhagavan Sri Krishna. Simplemente un alma en su proceso reformatorio tiene que pasar a veces por el sufrimiento como una parte temporal y como una parte de su proceso de crecimiento, de superación del karma. Pero no existe infierno eterno para una jiva, porque allí estaríamos coartando la misericordia infinita de la Suprema Personalidad de Dios. Podemos ver todos los errores que se han cometido por tomar de forma precipitada estas declaraciones un poco sectarias o fanáticas de algunas instituciones o algunas creencias o religiones. Entonces, en el medioevo se mataron miles de personas a través de lo que se llamó la Santa Inquisición.
que era un tribunal religioso que averiguaba y castigaba los delitos contra la fe. Entonces, ni vamos a hablar de todas las torturas que hacían en la Inquisición, porque son vejámenes, podríamos decirlo ahorita en el 2023, crímenes de lesa humanidad, todos obviamente reprobables. Y todo esto se hacía en nombre de Dios, en nombre de la fe, en nombre de la espiritualidad, en nombre del Señor Jesucristo, quien es un devoto puro de la suprema personalidad de Dios, así lo declara Bhaktivedanta Swami Prabhupada, así lo estiman la mayoría de nuestros purvacharyas. Entonces, la iglesia tuvo varias estrategias para volverse el estado más pequeño y más rico del mundo en poco tiempo. La casa de brujas. Entonces muchas mujeres quedaban viudas. ¿Por qué? Porque los hombres morían por la peste negra, por la peste bubónica, o morían en las guerras, o pues en ese momento no era tan alta, digámoslo, la longevidad de las personas morían jóvenes, quedaban, las mujeres sabemos que en este momento tienen digámoslo, ellas viven más que los hombres, entonces quedaba una mujer viuda, pero quedaba con una tierra que era de su esposo, de su marido. Entonces, ¿qué hacía la iglesia? Decía, ella es una bruja. La quemaban en una hoguera y después de eso le expropiaban las tierras y se quedaba la iglesia y el rey de turno que estaba aliado con la iglesia con esos terrenos. Por otra parte, entonces inventaron la venta de las indulgencias y de las homilías. Entonces, si había un rey que había sido muy corrupto, muy degradado, muy pecaminoso, como la mayoría de todos los reyes de Europa de la Edad Media, entonces simplemente le decían, bueno, usted ha sido muy pecaminoso, muy corrupto. Si usted me da 100 monedas de oro a la iglesia, entonces yo le voy a dar a usted una indulgencia y ya no va a ir al infierno eterno, solamente va a ir al purgatorio por unos años y va a salir de allá. Pero si usted quiere donar 200 monedas de oro para la iglesia, entonces no va a ir al purgatorio, va a ir directamente al cielo, va a tener una amnistía espiritual y se va a liberar de todos sus pecados. Y esa fue otra de las grandes colectas que hizo la Iglesia Católica en el medioevo. Y pues lo otro entonces fue la Santa Inquisición, en la cual personas que tenían otras ideologías, otras creencias, otras cosmovisiones, eran torturadas, eran masacradas en nombre de Dios y de la iglesia. Por lo tanto, ciertas escrituras que no corresponden con la versión védica, entonces no son aceptadas por los Gaudiya Vaishnavas, pero no quiere decir que vamos a quemar una Biblia, que vamos a quemar un Corán. ¿Y por qué? Porque allí dentro de la Biblia y del Corán también podemos ver algunas partes que sí están en concordancia con los Vedas. Entonces, unidad de diferencia, podemos apreciar. Algunas partes no estamos de acuerdo, infierno eterno no estamos de acuerdo, no está escrito en los Vedas, en los Puranas, en los Upanishad, pero por otra parte podemos ver hermosas oraciones como encontramos en los Salmos, en el Cantar de los Cantares, podemos ver glorificaciones al Ser Supremo, podemos encontrar hermosa poesía sagrada y los Vaishnavas, que son esencialistas, Saragrahi y Vaishnavas, toman la esencia. Ellos saben qué es védico dentro de la Biblia y del Corán y lo toman, y lo que no es védico entonces simplemente lo dejan de lado, respetan pero no lo comparten. Bien, ¿cuáles son las características de estos procesos que van en contra de los Vedas? En el Srimad Bhagavatam 7.4.27 se describe Yada Deveshu, Vedeshu, Goshu, Vipreshu, Sadhushu, Dharme, Mayicha, Dvideshaham, Sava, Ashu, Vinasyati. Cuando alguien siente envidia de los semidioses, quienes representan a la suprema personalidad de Dios, de los Vedas, de los textos sagrados revelados por Veda Vyasa y por otros acharyas quienes han escrito las escrituras védicas complementarias, como el quinto Veda, por ejemplo. Cuando alguien siente envidia de las vacas, entonces estoy estudiando el Braj Vilas Stava y se describe que en una vaca Kamaden, una vaca Suravi, residen los 33 millones de semidioses. Entonces imagínense el pecado tan grave de matar una vaca, de violentar una vaca. Cuando alguien siente envidia de los brahmanas, que representan la cabeza del Señor, de los Vaishnavas, que representan el corazón del Señor, y de los principios del Dharma, de la religiosidad, del deber prescrito,
en última instancia, ¿de quién está sintiendo envidia? De Dios mismo. En relación a esta persona, entonces el Ser Supremo dice, no pasará mucho tiempo antes de que él y toda su civilización sean destruidos. Entonces, es muy importante tener un criterio práctico y entender hacia dónde nos va a llevar el seguir los Vedas y hacia dónde nos va a llevar el tener una vida sin ninguna regulación. Pues seguir los Vedas nos va a llevar a ser arios y no seguir los Vedas nos va a llevar a ser anarios o personas incivilizadas. Y además de eso, si dentro de los Vedas seguimos la sección Paravidya, entonces allí podemos entender cuál es el Paradharma, el deber eterno del alma. Savai Punsham Paradharmo Yato Bhaktira Dokshaheya Haitukia Pratihata Yayadma Suprasidati. La suprema ocupación para el ser supremo, para el ser humano o el Paradharma, consiste en adorar a Dokshaya, al trascendente Señor. Para que dicho servicio devocional satisfaga al ser por completo, debe tener dos características. Ahaitukia Pratihata. Debe ser libre de motivaciones egoístas y debe ser totalmente ininterrumpido, continuo. Ahora, a pesar de que algunas religiones dicen el que no pertenezca a mi secta, el que no pertenezca a mi credo, el que no pertenezca a mi iglesia, el que no pertenezca a mi institución se va al infierno y se va a condenar eternamente, la cultura védica no nos dice que cultivemos este tipo de sentimientos hacia el otro. Y en la cultura védica se enfatiza mucho en el respeto por el otro, el entender la fe del otro, en ver en el otro, en cada corazón, al ser supremo que está en su corazón, al alma individual que es parte y porción de la divinidad que está en el corazón. Y por esto, pues uno de los principios universales para la práctica del yoga es la ahimsa o la no violencia innecesaria. Entonces, si alguien en algún momento, por ser devoto de Krishna, te juzga y te dice que te va a hacer el infierno y que eso no es una religión fidedigna y que estás practicando idolatría y que seguramente haces yoga y entonces va a entrar el demonio en tu mente porque la mente va a quedar en blanco, bla, 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 tú no vas a contestarle a esa persona agrediéndola, maltratándola, simplemente tú juntas tus manos y meditas en su Atman que está en el corazón y oras. Om Sarve Bhavantu Shukinaha Sarve Shantu Niramaya Sarve Bhadranihi Pashantu Ma Kashit Dukha Bhak Bhavet Om Shanti Shanti Shantihi. Que todos los seres puedan llegar a ser felices, no solo los de mi secta, no solo los de mi institución religiosa, no solo los de mi credo, que todos los seres creados por Dios puedan llegar a ser felices. Sukhinaha. Que todos los seres sean libres de la enfermedad. Sarve Shantu Niramaya. Que todos los seres puedan ver lo que es auspicioso, benéfico para sus vidas. Makashit Dukha Bhak Bhavet. Que nadie sufra de forma innecesaria. Ese es el corazón de un yogi. Él respeta a todos los seres porque ve a todos los seres en conexión con el Creador Supremo. Bien, vamos a empezar a estudiar la quinta ofensa para terminar la clase del día de hoy. Y para no saturarlos, entonces la otra parte de esta quinta ofensa la vamos a estudiar dentro de 15 días que continuamos con el seminario. La quinta ofensa, descrita en el Hari Bhakti Vilas, ya sabemos que pues estas 10 ofensas aparecen en primera instancia en el Padma Purana y son citadas en el Hari Bhakti Vilas. Entonces dice de la siguiente manera: Tathartha vado Hari Namni Kalpanam. Entonces realmente esta quinta ofensa incluye dos ofensas, Artavada y Harinami Kalpanam. Entonces vamos a ver hoy Artavada y en la siguiente clase vamos a ver Harinamni Kalpanam. Artavada, o creer que existe sobreexageración en relación a las glorias de Sri Harinam, es una ofensa. Es decir, creer que se está exagerando en las escrituras cuando se glorifica el santo nombre es un aparato. Y Harinamni Kalpanam, entonces, es inventar significados, ¿sí?, que no son revelados por las escrituras, por los acharyas fidedignos,
Y por otra parte, inventar procesos especulativos o colocar reglas en relación al canto del santo nombre es también una ofensa. ¿Por qué? Porque el señor Chaitanya Mahaprabhu ha escrito en el Siksastakam: Nam Nama Kariba Hudani Ya Sarva Shakti Tatrarpitani Yamane Smarane Nakalaha. No existen reglas estrictas ni difíciles en relación al canto del santo nombre que tengan que ver con tiempo, lugar y circunstancia. ¿Ok? Entonces no hay una regla determinada. Si tú no cantas de esta manera, entonces no vas a llegar a Golok Vrindavan. Si tú no cantas así, entonces no va a ser exitoso tu vayan. No. Hay recomendaciones. Eso es distinto. Sí hay unas recomendaciones, claro. El Hari Bhakti dice, pues es mejor tener pureza, limpieza interna y externa, Suchi. Puedes hacer pranayama si sientes que tu mente está desenfocada para practicar. Se recomienda que que cantes en un lugar aislado, en una asana, sentado. Se recomienda que cantes con tal conciencia, pero eso no se pueden volver reglas que sean de carácter obligatorio, simplemente son recomendaciones. Pero si alguien entonces inventa reglas e intenta imponerlas en relación a Sri Harinam, eso también constituye una ofensa. Entonces, ese es el prefacio de la próxima clase, pero el día de hoy nos vamos a enfocar para terminar con Artha Vada. ¿Qué es Artha Vada? Es una declaración de la literatura védica que glorifica a una persona u objeto. Lo anterior con el propósito de involucrar a las personas en el Dharma y desvincularlas del Adharma, es decir, de motivarlas para que se vuelvan personas piadosas, personas espirituales, personas religiosas y que dejen sus actividades incorrectas. En español, entonces hay una figura literaria que significa que es la hipérbole. Por ejemplo, cuando yo soy niño, entonces yo digo, mi papá es el mejor papá del mundo. Y seguramente yo lo creo en ese momento. Pero pues cuando yo ya crezco me doy cuenta que mi papá no era el mejor papá del mundo y lo aprecio, lo amo, pero sé que ha cometido errores, que tiene defectos de carácter, que tal vez ha cometido errores conmigo en el matrimonio. Es una persona especial, pero ya sé que no es el mejor y que no hay ningún papá igual a él. Entonces hipérbole es exageración. Y dentro de las escrituras védicas se presentan ejemplos de Artha Vada o de exageración. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de Artha Vada que están en los sastras. En el Srimad Bhagavatam, en el quinto canto, entonces está la historia de Chada Bharata y el rey Rajugana. Entonces recordemos, Yada Bharata en su vida previa había sido un cervatillo, en su vida previa había sido Yada Bharata Maharaj, quien se apegó en el momento de la muerte a un cervatillo, nació como un cervatillo, después de eso podía recordar porque había nacido como cervatillo y en su siguiente vida nació como Yada Bharata, que era un brahmana de familia brahmínica muy calificado, pero quien más o menos se hizo pasar por un tonto en este mundo material para no inmiscuirse con este mundo y no volverse a pegar, teniendo en cuenta de que por haberse apegado a un cervatillo tuvo que nacer como un cervatillo. Entonces él no interactuaba mucho, sus hermanos pensaban que era un tarado, que era un tonto, incluso lo trataban mal, incluso le daban las sobras de la comida que ellos comían. A pesar de eso, como él lo tomaba como Mahaprasad, era muy fuerte, muy robusto y sus hermanos eran débiles, enclenques. Y en algún momento entonces el rey y las personas que servían al rey dijeron, este se ve grande, se ve robusto, parece que puede cargar el palanquín del rey, entonces que cargue el palanquín del rey. Y él empezó a cargar el palanquín del rey, pero entonces él daba saltos y el palanquín saltaba de un momento de un lado para otro y el rey se disgustó porque el palanquín saltaba y él se pegaba acá contra el techo del palanquín y decía, pero ¿qué es este tarado que no tiene fuerza para te llevar bien un palanquín, ni siquiera puede llevar un palanquín? Pero cuando el rey sacó la cabeza por la ventana del palanquín se dio cuenta que lo que hacía Yada Bharata era que evitaba pisar las hormigas y los insectos y el rey, como tenía conocimiento espiritual, a pesar de que estaba
cubierto por el pratista, por el ego de ser el rey, dijo, wow, este está evitando pisar las hormigas y los insectos. Eso quiere decir que él tiene Atma-Gyan, conocimiento del rey, del ser, porque él respeta la vida. Y en ese momento, entonces, se da cuenta que él ha ofendido a una gran personalidad, baja del palanquín, se postra en el piso y le pide a Yadavarat que lo instruya sobre el conocimiento trascendental. Y ahí él recita un verso muy hermoso que dice que los pasos de una gran alma, Vaishnavera Kriya Mudra, son muy difíciles de entender. ¿Sí? Entonces, él andaba zigzagueando y no podía cargar el palanquín, pero realmente era por evitar maltratar a las entidades vivientes. Por lo tanto, si hay algo que no te cuadra en tu cabecita sobre un Vaishnava, sobre un sadhu, sobre un practicante avanzado, ten cuidado de no cometer ofensas, porque los pasos de un gran Vaishnava no son fáciles de entender, porque ellos están gobernados en el plano, ellos están en el plano de la Swarup Shakti, su vida la gobierna la Swarup Shakti, la energía interna de Krishna, la energía dadora de placer, y como tú no estás en ese plano de conciencia ni de amor, entonces difícilmente puedes entender lo que hay en el corazón de un Sudha Vaishnava, de un devoto puro, y por lo tanto solamente tienes que colocar sus pies sobre tu cabeza. Mi querido rey, en el mundo material a los miembros de la familia se les da los nombres de esposa e hijos, pero en realidad se comportan como tigres y chacales. El pastor hace todo lo posible por proteger a sus ovejas, pero los tigres y raposos se las arrebatan por la fuerza. De la misma manera, el avaro procura tener su dinero bien guardado, pero sus familiares se lo quitan a la fuerza a pesar de su estricta vigilancia. Srimad Bhagavatam 5.14.3. Pesado. Ahí se explica el bosque oscuro de la existencia material. Pero si yo le pregunto de pronto a Prabhu Distradyumna, que es casado, oiga, su esposa y sus hijos son chacales, ¿sí? ¿Son tigres? Sí, o si de repente yo le pregunto al Prabhu Harihara, ¿su esposa es un chacal? Entonces él me va a decir, no. Entonces, acá estamos viendo un ejemplo de Artha Bhat. No, la esposa, los hijos no van a ser buitres, no van a ser chacales, no van a ser tigres que te quieren devorar. Pero acá se está dando un énfasis de que si en un hogar, en una familia, uno se olvida de Dios, se olvida de adorar a Thakur y a la deidad, se olvida de cantar los santos nombres, se olvida de invitar a Prasadana, a los Vaishnavas, a los amigos, de compartir, de entregar el conocimiento espiritual, ese hogar se vuelve simplemente una guarida para buitres y para chacales. Entonces nos está advirtiendo, está haciendo una exageración para que nosotros tengamos cuidado y para, pues como devotos no tanto, porque gracias a Dios tenemos hogares con conciencia de Krishna, con conciencia de Dios, pero para que las personas muy apegadas a lo material, quienes sí viven estas penosas situaciones con sus familiares, tengan mucho cuidado y entiendan lo que les espera si no cultivan el amor por Dios y el desapego. Otro ejemplo de Artha-Vada. En el Brahma Vaivarta Purana se da este ejemplo. Quien realiza Anadana significa dar granos en caridad, que se considera una de las caridades muy, muy elevadas. Acá no sabemos mucho dar caridad. Más bien uno tiene que como brahmana, mantener el templo y conseguir todos los donativos y hacer todos los festivales y las personas generalmente no dan caridad a un brahmana, ¿no? Porque en la cultura védica los brahmanas viven de la caridad, ellos no trabajan, simplemente dan conocimiento espiritual y las personas entonces dan un donativo por ese conocimiento espiritual. Entonces yo no estoy pidiendo ninguna caridad de ustedes, pero solamente hay una persona de la comunidad que ella me da un donativo mensual para que yo tenga el tiempo suficiente para preparar el Harikatha, como en ese concepto de yo dono porque estoy recibiendo. Pero la mayoría de personas no entienden cuál es el dar y el recibir. Y eso es algo muy importante en la cultura védica. Si queremos volvernos Vaishnavas, tenemos que entender la cultura védica. Y hay un Dana Shastra, hay todo un Shastra relacionado con la importancia del donar. Porque en última instancia tú no pierdes nada cuando donas, porque el Señor Krishna no está viendo lo que estás donando, sino está viendo lo que te estás
guardando en la billetera, en el bolsillo. Entonces, mis queridos, lo que uno dona, lo que uno da en caridad a los brahmanas, a los vaisnavas, es todo el capital que uno va a recibir para su próxima vida, para que no le falte absolutamente nada. Pero si tú esperas que te pensione el gobierno, déjame decirte que acá en Colombia ya están muy prontos a subir la edad de pensión. 5 añitos más, 3 añitos más, perdón, para pensionarte. Entonces las mujeres ahora 5 años más, las mujeres se van a pensionar a los 62 años y los hombres a los 65. Y es probable entonces que en 10 años digan que aumentó la duración de la vida porque todos quedamos muy bien vacunados y tenemos muy buenas defensas y que ahora ya el promedio de vida es 80 años, entonces ya te vayan a decir que ahora te pensionas a los 70 años para las mujeres y a los 75 para los hombres. Y al final, pues bueno, tú desencarnas y esa plática se perdió. Pero todo lo que tú hagas en caridad, si lo haces con la intención de complacer al señor Hari, de servir a los brahmanes y a los vaisnavas, eso va a ser tu fortuna en la próxima vida. Entonces, para que las personas que son tacañas, que son envidiosas, que les da duro donar algo al templo, a los brahmanas, a los vaisnavas, a los sadhus, entonces acá se hace un énfasis, ¿sí? Se hace Artabat. Dice, quien realiza anadana, el donar granos a un brahmana, en Bharat en el planeta Tierra, se vuelve adorable en el planeta de Indra por tantos años como granos haya donado. Pero yo pregunto, pues bueno, acá hay muchos devotos en este Harikata que seguramente han donado durante años a un templo, han llevado una libra de arroz, han ayudado para un festival. Pero si somos realistas, ¿alguno de ustedes ha ido al planeta de Indra y ha sido adorado por los semidioses? No es así. Entonces acá se está haciendo harta se está haciendo un énfasis, una exageración para motivarnos a dejar de ser tacaños y a donar, a aprender el arte del donar. Ahora, estamos viendo que hay harta en relación a ciertos aspectos relativos de las escrituras, pero no hay harta en relación a Sri Harinam Prabhu, porque no hay diferencia entre Dios y su santo nombre, Avinatuam Namanamino. Por lo tanto, así como las glorias de Dios son ilimitadas, las glorias del santo nombre también son ilimitadas. Y si tú limitas con tu conciencia limitada las glorias del santo nombre, estás cometiendo Nam Aparat, ofensas contra el santo nombre, y tu avance espiritual va a ser obstaculizado. Aquella persona quien continuamente canta el nombre de Hari en Bharat Varsa se vuelve inmortal. Allí no hay Artabat, eso es una realidad. La muerte corre lejos de él o de ella. Recuerden, los Vishnudutas no pudieron tocar, los Yamadutas no pudieron tocar a Yamila porque él pronunció Narayan, y eso que pronunció el nombre indirectamente porque se refería a su hijo, no a Narayan de Vaikunta. Sin embargo, los Yamadutas, los asistentes de Yamaras, el Señor de la Muerte, no lo pudieron tocar. Esto no es una exageración, es una realidad. Acá tenemos esta hermosa imagen. Entonces, pues yo tuve la fortuna de estar allí en este lugar con mi esposa. Esto es Siddha Bakul, que es en Jagannath Puri, y este es el lugar en el cual Srila Thakur Haridas se sentaba diariamente a cantar 3 lakhs de santo nombre, 192 rondas al día. Y pues es un lugar muy santo. Imagínense, uno todavía 500 años después puede percibir la energía espiritual de estos lugares. Es algo impresionante. Ojalá todos tengan la fortuna de ir a Siddha Bakul a tomar darshan de este pedazo todavía que está del tronco original, del árbol original. Y desde allí, desde Siddha Bakul, Narottam Haridas Thakur colocaba su cabeza en el suelo y daba reverencias al Sudarshan Chakra del señor Jagannath, que se explica que dar reverencia al Sudarshan Chakra es igual a dar reverencias a la deidad del señor Jagannath. Entonces, Srila Haridas Thakur, a pesar de tener un nacimiento inferior, ¿sí? Él fue llamado por el señor Chaitanya Mahaprabhu como el Namacharya, el acharya del canto del santo nombre. Y vamos a leer un poquito sobre entonces la instrucción que da el Namacharya Haridas Thakur. Esto se encuentra en la última parte, en el Antya Lila de Chaitanya Charitamrita. Namacharya Haridas Thakur, la autoridad en el canto del santo nombre, dijo lo siguiente:
Cantar el santo nombre del Señor sin intención de referirse al Señor es un ejemplo de Namavasa. ¿Cómo le pasó a Yamira, no? Él dijo Narayan, se refería a su niño pequeño, no al Señor de Vaikunta. El poder trascendental del santo nombre no se destruye ni siquiera si se canta de este modo. Es decir, el santo nombre no pierde su poder así se cante en forma de sombra, Namavasa. Si hasta un melecha, ¿sí?, que ha sido herido por muerte por el colmillo de un jabalí, entonces acá melecha en el contexto histórico se refiere a los musulmanes, y en su agonía grita una y otra vez Harama, Harama, porque pues es el nombre del jabalí en árabe, alcanza la liberación. ¿Qué puede decirse entonces de quienes cantan el santo nombre con fe y veneración? Ellos no van a alcanzar la liberación, ellos van a alcanzar Prem Bhakti, amor puro por Dios. Ayamila fue un gran pecador durante su vida, pero en el momento de la muerte llamó casualmente a su hijo menor, que se llamaba Narayan. En este momento los asistentes del señor Vishnu vinieron a liberarle de los lazos de Yamaras, el superintendente de la muerte. La palabra Rama está formada por dos sílabas, Ra y Ma. Entonces cuando dices Ra, sale el pecado por la boca, y cuando dices Ma, nunca vuelve a entrar a tu corazón. No están separadas y están adoradas con la amorosa palabra Ha, que significa O, Harama. Las letras del santo nombre poseen tanta potencia espiritual que actúan incluso si no se pronuncian correctamente. Y finalmente, el Hari Bhakti Vilas dice Sakrit Ucharitam Yena Harir Iti Akshara Dvayam Vadaha Parikarashtena Mokshaya Gamana Prati. Quien haya pronunciado, aunque sea una vez, las dos sílabas Hari, ya se encuentra transitando por el sendero de la liberación, o es un alma liberada. Esto es un verso del Padma Purana citado en el Hari Bhakti Vilas 11.417. Entonces, por ejemplo, hace un año yo me encontraba en este momento ya rumbo a Sri Vrindavan Dham. Y pues yo estoy en el aeropuerto y estoy acá en el aeropuerto de Bogotá. Y de repente alguien me llama y me dice, oye, vi que te vas de viaje, ¿para dónde vas? Para Sri Vrindavan Dham. Yo voy a Vrindavan Dham. Entonces la persona dice, ok. Pero si yo miro en dónde estoy, pues estoy en el aeropuerto de Bogotá, no he arrancado el avión, estoy a miles de kilómetros de distancia de Sri Vrindavan Dham. Pero mi mente está yendo hacia Vrindavan, mi intención está yendo hacia Vrindavan, mi corazón. Y si mi deseo es sincero, voy a llegar a Sri Vrindavan. Y pues efectivamente hace un año pude llegar a Sri Vrindavan Dham y tuve la fortuna de estar todo el Kartika en compañía de mi maestro espiritual y de hermosos Vaishnavas el año pasado en Vrindavan Dham. Entonces, tú empiezas a cantar el santo nombre de Hari y de repente dices, pues no estoy liberado aún, ¿ok? Pero estás en el camino, estás en la senda de la liberación, estás transitando. Y solamente es cuestión de tiempo y gradualmente van a salir las impurezas de tu corazón, van a salir los anardas de tu corazón y gradualmente entonces toda esta gloria pristina del santo nombre se va a manifestar en tu interior y vas a poder vivenciar la más hermosa realidad, que son los pasatiempos de la divina pareja en Sri Vrindavan Dham. Entonces, nunca consideres que hay exageración cuando se cantan las glorias del santo nombre, porque dentro del santo nombre del Señor está todo el universo espiritual, está Golok Dham, están todos los razas, están todos los Nitya Parikar de Bhagavan, están todas las relaciones de amor espiritual y está la pareja divina sentada en un trono de oro bajo dos árboles kadamba y son servidos por las Shakis y por las Manjaris. Todo está allí dentro del santo Nam y las potencias del Nam son ilimitadas. Om Gyana Timirandasya Gyanangyana Salakaya Chaturumilita Tasmai Sri Gurave Namaha.